Amén. Que Dios les bendiga, amados, nuevamente. Seguimos con el siguiente sermón, que es un estudio bíblico en la palabra de Dios, tomando el libro de Tito, siempre parte de la materia homilética 2 del Colegio de Teología del Salvador. Así es que quiero invitarle, amados, a que vaya conmigo a la palabra de Dios en la carta a Tito, enviada por el apóstol Pablo. Tito capítulo 1. Vamos a hacer el estudio bíblico de Tito. El tema que le hemos puesto es una misión para Tito. Amén. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1 del capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oramos. Padre y buen Dios, nuevamente gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Suplico, Dios, que puedas siempre ser tú, oh Dios, hablando a través de personas, que sea tu Espíritu Santo, edificándonos para que podamos ser mejor cada día más, para honrar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo nuevamente muestra su estilo de las epístolas que él escribía. Él siguió las costumbres de su época para relatar sus cartas. Antes de seguir, entendemos que Pablo y Tito ya habían estado juntos antes. En el verso 5, si usted ve aquí en el capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya habían estado juntos antes. Entonces, esparciendo, ¿qué estuvieron haciendo? Estuvieron esparciendo el evangelio y plantando iglesias, pero Pablo tuvo que retirarse y Tito se quedó trabajando, llevando el evangelio con las congregaciones de allí. Entonces, y como Pablo sabía que Tito se había quedado a hacer una labor bien difícil, le animó por esta carta a seguir adelante y le da puntos claves en lo que se debe de enfocar para que todo le salga bien. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Por eso, si usted ve en el versículo 5, ahí el título dice requisitos de ancianos y obispos. Pablo le envía esta carta a Tito para adiestrarlo, para guiarlo en lo que él tiene que hacer, cómo tiene que guiarlos. El apóstol siempre, como lo ha hecho en sus cartas, confiesa que el privilegio que él tiene de predicar la palabra es un mandato de Dios, y eso lo puede ver en el versículo 3. Y él dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo, él siempre lo dijo en sus cartas, que él había entendido que esto fue un mandato que Dios le había mandado. Así como lo vimos en la predicación anterior con Jonás. Dios le mandó a Jonás: ve a Nínive. Y no le dijo: mira si puedes, sino que le dijo: ve a Nínive. Entonces, en el verso 5 hasta el 9, el apóstol Pablo le enseña a Tito que de la manera que todo aquel que dice tener un llamado, oye bien esto, o desea servir al Señor, debe tener una conducta irreprensible. Por eso dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente, o sea, que enderezara lo que estaba errado ahí, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera, mire cómo dice el versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no adolvino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y dice el versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, vea todos los requisitos que el apóstol Pablo le menciona a Tito, de cómo deben de ser los ancianos. En el verso 9 nos dice que
que tiene que ser retenedor, mire, de la palabra para que pueda enseñar con sana enseñanza. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué quiere decir esto, amados? Este es un ejemplo, esta carta es un ejemplo para nosotros, para aquellos que deciden entregarse al Señor, para aquellos que quieren tener una entrega con el Señor, aquellos que dicen: Señor, úsame, Señor, quiero ser un siervo tuyo, quiero llevar tu palabra. Hay requisitos. Y que dice que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Qué quiere decir eso? Que así como usted va a tener su tiempo con la palabra, la va a leer, la tiene que poner en práctica. Dice allá Santiago que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo cómo tienen que ser. Que tienen que ser retenedores de la palabra para que puedan enseñar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Esto quiere decir que el discurso de todo aquel que está al frente o que pretende ser un instrumento de Dios debe tener una conducta intachable. Sabemos que la pasada manera de vivir hay cosas que costarán enmendarlas, pero con la ayuda de Dios podremos ir solucionándolas y asimismo vamos a poder dar un buen testimonio. Por eso dice allá en 2 Corintios 5:17 que de modo, dice, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, dice. Todas las cosas viejas pasaron y todas, dice, que se vienen a ser nuevas. Y ahí mismo en el siguiente verso nos muestra que hay muchos que son engañadores. Dice, versículo 10, mire cómo dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar, ¿el qué dice? La boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Qué tenemos que hacer? No le vamos a ir y tapar en la boca, pegar en la boca a la persona. Pero ¿cómo le vamos a tapar la boca? Como lo dijo en el versículo 9, retenedores de la palabra fiel. Con la misma palabra de Dios, nosotros vamos a predicar la verdad de Cristo, y es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito. Predica la palabra y enséñala a estas personas que quieren someterse, que quieren ayudarte en el ministerio, a que retengan la palabra, para que puedan ser ellos mismos, cuando retengan la palabra, la vivan, ellos puedan ser testimonio. En el capítulo 2, verso 1, el apóstol insiste, como siempre lo ha hecho, enseñando conforme a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué tenemos que hablar usted y yo? La palabra de Dios, sana doctrina. No desviándonos, no yéndonos por otro lado. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire, hasta las mujeres. ¿Y qué pasa en este tiempo? Que hoy en este tiempo ya hay ministerios en los cuales dicen que las mujeres son las que mandan. Y sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Sabemos que la cabeza de todo creyente es Cristo Jesús. Entonces, pero el apóstol Pablo sabe que hay mujeres que pueden ser usadas por el Señor. Por eso dice, las ancianas asimismo sean, mire, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué tienen que hacer las mujeres? Ser ejemplo para las demás mujeres, para las demás creyentes, así como nosotros los hombres tenemos que ser ejemplos para los demás creyentes que vienen creciendo en la fe conforme a la sana doctrina. Cuando llegamos a creer que somos nosotros lo que por nuestras propias fuerzas o capacidades predicamos o hacemos lo que hacemos, es cuando nos vamos equivocando, nos vamos alejando del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la sana doctrina que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito. Entonces el apóstol Pablo decía, versículo 9, capítulo 2, exhorta a los siervos, mire, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que como creyentes no quiere decir que solamente en la casa de Dios nos vamos a someter, sino fuera de la casa de Dios. Tanto en el trabajo como en nuestro hogar, donde quiera que andemos, tenemos que someternos. No respondones, dice la palabra de Dios. Los otros creyentes,
pues la palabra, como dije, yo soy creyente, dice, pero en el machete no. No podemos, no, si usted escucha a un creyente hablar así, es que realmente no ha nacido nuevo. Entonces, por siglos hemos visto cómo el hombre ha querido ir conociendo a Dios cada vez más y más, pero sus propias fuerzas, y no se da cuenta que ya se ha ido alejando de Dios, porque piensan que es por su propia manera que ellos van a conocer a Dios. Capítulo 3, por eso dice en capítulo 3, justificados por gracia. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, miren, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Miren cómo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites y diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribió estas cartas, siempre eran de regocijos, para exhortar, para animar, para que se mantuvieran en la sana doctrina, como lo hemos visto siempre en las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo, amados? Mantenernos en la sana doctrina y que la misma palabra nos exhorte para que nosotros mismos podamos guardarla en nuestro corazón, atesorarla y asimismo ser testimonio para exhortar a otros que vienen caminando en el Evangelio y siguen creciendo. Amén. Oramos, Padre. Gracias nuevamente, oh Dios, porque nos permitiste escudriñar tu palabra. Sabemos que eres fiel, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre está, Señor, anhelándonos para que busquemos tu palabra, para que podamos aprender de ella. Te pedimos que siempre, Señor, nos permitas ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, para poder caminar, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, para ir creciendo, Señor, conforme a tu carácter y poder parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.